Saludos y bienvenidos una semana más a El Foco, el espacio de divulgación sobre finanzas personales, ahorro e inversión de Value School. Soy Luis Alberto Iglesias. Ahora que los mercados están siendo severamente castigados por la guerra de Ucrania, es más importante que nunca encontrar valor en lugares y sectores donde la mayoría de nosotros no suele buscarlo. A esta necesaria labor dedicaremos nuestro programa de hoy. Dos expertos nos acompañarán y nos presentarán sus propuestas. No faltarán tampoco las recomendaciones de lectura ni nuestro apartado sobre finanzas personales. Vamos allá. Continuamos en el foco de Value School. La guerra en Ucrania es una catástrofe. Las consecuencias directas e indirectas se están sintiendo en todo el mundo. La inflación ya repuntaba con fuerza durante los meses previos al comienzo de la guerra, pero se ha desatado por completo y los precios del combustible, la electricidad y la cesta de la compra se están poniendo por las nubes. También se notan los efectos de la guerra en los mercados bursátiles, que pese a algunos días de rebote en las cotizaciones, se han desplomado desde que dio comienzo la invasión. En una situación como esta de tremenda incertidumbre, la mayoría de inversores estamos intranquilos porque no sabemos cómo gestionar nuestro patrimonio en estos momentos de tanta volatilidad y nerviosismo. ¿Debemos vender? ¿En qué activos nos refugiamos si todo cae? Amigos, si este es vuestro caso y no sabéis qué hacer, tenemos algo que deciros. Probablemente lo mejor sea no hacer nada. Tomar decisiones de inversión movidos por el pánico es el camino más rápido hacia las pérdidas. Aunque parezca que el mundo se vaya a acabar esta noche, la realidad es que mañana por la mañana volverá a salir el sol y como cada día, las empresas con mayor o menor dificultad en función de las circunstancias de cada una seguirán produciendo bienes y servicios y en definitiva generarán riqueza en el largo plazo. Si sabemos esto, ¿por qué vamos a cambiar un plan de inversión que nos encajaba y funcionaba? Las empresas más importantes del mundo han capeado ya temporales como este o peores. Una crisis crediticia sin precedentes como la de 2008, el atentado de las Torres Gemelas o dos guerras mundiales en el siglo XX. En otras palabras, en el corto plazo, la situación puede ser complicada y necesitaremos mucha sangre fría para no liquidar inversiones y huir de los mercados. Pero en el largo plazo sabemos que la renta variable siempre funciona, ya ha remontado las situaciones y mucho peores. Por tanto, no perdamos nunca la perspectiva. A lo largo de los años, muchos expertos han visto de cerca ese apocalipsis que nunca ha llegado. En esta ocasión, tampoco. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Es crucial detectar cuándo estamos dejándonos llevar por nuestras emociones y actuando de forma impulsiva e irracional. Situaciones de pánico como la actual son un ejemplo claro. Si ahora, cuando su precio ha bajado, vendemos nuestras inversiones, lo estaremos haciendo a precio de ganga, a mayor beneficio de quien acepte comprárnoslas. No podemos saber qué sectores se comportarán peor esta vez ni por cuánto tiempo. Nadie tiene una bola de cristal para adivinarlo y no necesariamente serán los mismos de la última crisis. Sí sabemos, no obstante, que invertir en activos reales es una buena opción en un plazo de tiempo suficientemente largo. Así que agarrémonos fuerte a la silla y si podemos invertir más patrimonio pensemos en estas caídas como una temporada de rebajas, donde activos de calidad pueden estar a precios no vistos en mucho tiempo. Así pues, ¿a dónde podemos ir de rebajas? ¿Qué sectores y qué compañías esconden valor en estos momentos? Escuchemos algunas de las propuestas con las que nuestros expertos intentan obtener rentabilidad para los partícipes de sus fondos. Nos acompañan Adolfo Monclús, socio y Head of Asset Management de EDM, y Borja Aguiar, Sales Director para Iberia de Amiral Gestión. Bueno, Borja Aguiar y Adolfo Monclús, encantado de teneros por aquí, amigos. Empezamos con la tertulia hablando en primer lugar con Borja, porque sé que invertís, y nos vais a hablar después, de Asia. ¿Encontráis en esta parte del mundo mayor valor, mayores oportunidades? Y también la pregunta que te quiero hacer es ¿dentro de qué países? Porque parece que simplemente Asia es China, pero estáis en más lugares. Sí, desde luego que sí. La verdad es que la región asiática nos parece que es una muchas oportunidades y, por supuesto, muchísimo más que China, como dices, ¿no? A día de hoy Asia es un continente, bueno, pues que encuentras muchísimas regiones en crecimiento, compañías poco conocidas, con una muy baja cobertura de análisis, lo cual, pues, como es Amiral Gestión, ¿no? De gestión activa, de análisis fundamental, de búsqueda de ideas, pues nos ofrece un amplio universo de inversión y por eso pues entendimos desde el año 2017 que teníamos que tener una exposición directa allí, abriendo una oficina de análisis y lanzando alguna estrategia pues 100% asiática. Por daros un dato y porque entendáis un poco la dimensión del mercado asiático, a día de hoy el 60% de las compañías cotizadas a nivel mundial se encuentran en Asia y no solo es el mercado más grande, además es el mercado porque el 75% de las compañías que salen a bolsa a día de hoy lo hacen en Asia. Entonces, en el caso concreto de Japón,
en 8 años, si continuamos con este crecimiento, tendrá más compañías cotizadas que Estados Unidos. Por lo tanto, como dato, pero cuanto mayor es el universo de inversión para una casa de gestión activa como la nuestra, pues mayor es el número de oportunidades que podremos identificar. En cuanto al desglose geográfico, a día de hoy nosotros tenemos presencia en distintos países en nuestra estrategia asiática, como pueda ser Indonesia, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Singapur. Pero en el caso, bueno, pues lógicamente tenemos un peso en China importante, pero ni mucho menos el peso que tenemos en Japón, ¿no? Que a día de hoy es la región con más peso dentro de la cartera, llegando a ser incluso por encima del 40%. Y al final Japón, que yo creo que es una idea en general bastante contraria, porque todos los fondos asiáticos pues, no tienen exposición a Japón, nosotros hemos identificado distintos factores, en concreto 4, que nos parece que tiene todo el sentido buscar ideas de inversión en Japón. En primer lugar, al final Japón siempre se le acusa, ¿no?, de que es un país que no crece y en ese entorno es difícil que tenga compañías, pero nosotros lo cierto es que no hemos encontrado que exista una correlación directa entre el crecimiento económico de un país y el comportamiento bursátil de su índice, ¿no? En el caso del segundo nos gusta Japón es que siempre se ha acusado a Japón de que las compañías en general pues tienen una cierta opacidad y una falta de calidad, que los equipos directivos no sabían o por lo menos no tenían una buena estrategia implementada a nivel de retribución de los accionistas. En los últimos 10 años del Topix, la retribución de los accionistas se ha multiplicado por 5, si contamos pago de dividendos y recompra de acciones. En tercer lugar, la ubicación del domicilio social no consideremos que prejuzgue la fuente de ingresos. Pues compañías que tienen su sede en Japón, pero que luego se benefician de otros mercados como es China, Corea del Sur, Indonesia o Vietnam. Y por último, es verdad que Japón a día de hoy nos parece que tiene uno de los marcos jurídicos más de la zona asiática, es un país en general más maduro que el resto de países asiáticos y por eso pues nos parece que es una apuesta muy interesante. Por lo tanto, un poco como resumen, Asia es mucho más que China, como decías, y en nuestro caso, pues Japón tenemos una cierta un poco contraria, pero que nos parece que es una región llena de oportunidades. Bueno, pues después nos explicarás en qué sector habéis encontrado valor y en qué tipo de negocio y más adelante incluso nos darás el nombre de una empresa que lleves en cartera. Y la misma pregunta sobre sector y tipo de negocio se la hago ahora a Adolfo Monclús. Adolfo, ¿dónde habéis encontrado valor para invertir? ¿En qué sector? ¿Qué clase de negocio? Sin nombrar todavía la empresa para guardar un poquito la intriga hasta el final. Perfecto, pues como podéis entender, con la volatilidad que ha habido en los mercados, pues podría hablar de varios sectores, ¿no? Hemos incrementado posiciones, por ejemplo, en el sector tecnológico, que había unas compañías que nos gustaban mucho, pero por los múltiplos era imposible entrar, pero han habido caídas de 40-50%. Y también hemos aumentado el valor en otro sector, que es el de los freight forwarders, que es el que os comentaré un poquito hoy, ¿no? Y donde también ha habido correcciones muy importantes, ¿no? Entonces, primero describiré un poco lo que es el sector de los freight forwarders, que en realidad es un subsector dentro de logística y transporte, ¿no? Y al final son compañías de logística que, como se dice, asset light, ¿no? Y esto es que no cuentan con capacidad propia de transporte, o sea, lo que ellos hacen es alquilar espacio en barcos, en aviones, en camiones, ¿no? Y al final es un negocio de personas, no de activos fijos, es un negocio de personas, ¿no? Y al final un freight forwarder es un broker que a un lado del teléfono pues tiene un cliente que quiere llevar una carga que puede ser pues componentes de iPhones o iPhones, pongamos desde San Francisco a la China interior, ¿no? Y en el otro lado del teléfono pues tiene a sus proveedores, que son las compañías navieras como Maersk o aerolíneas como Air France o cualquier otra, ¿no? Y al final lo que intenta es cerrar pues obviamente el deal con el mayor margen para él, ¿no? Pero bueno, esto es una explicación bastante sencilla, ¿no? Porque además de estos servicios, pues ofrecen muchos otros servicios de valor añadido, como puede ser la gestión de aduanas, ¿no? Una carga pasa por muchos puertos, por aduanas, por diferentes países y es fundamental pues que todos los papeles estén bien, porque si no, lo que frenas es la cadena de suministro y esto lo hacen ellos. También contratan seguros para cada puerto, porque cada puerto necesita un seguro específico y hacen servicios de almacenaje, ¿no? Y entonces, los freight forwarders, hay gente que piensa que su rentabilidad y sus ventas están muy ligados
a las tarifas de transporte, a las famosas freight rates, ¿no? Que es lo que cargan las compañías navieras en el puerto de Shanghái o en el puerto de China, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? O sea, ellos lo que generan es un valor para el cliente y cobran una cantidad en relación a él, ¿no? En cuanto a clientes, pues como podéis entender, todas las compañías del sector pues tienen una clientela muy atomizada, ¿no? Entre clientes pequeños, grandes y medianos, y sus proveedores, pues ya os lo he dicho, pues son las compañías navieras o las compañías de líneas aeronáuticas, ¿no? Y entonces, ¿por qué es atractivo este sector? Si me permites, pues diré algunos puntos, ¿no? En primer lugar, es un sector de crecimiento, crece por encima del PIB mundial, alrededor de 1,5 veces, porque el transporte crece más incluso que el PIB. Los freight forwarders al final son un one-stop shop para sus clientes, o sea, ellos lo que hacen es simplificar la vida de los clientes, eligiendo las mejores rutas para llevar una carga, las más eficientes, y a la vez que todos los servicios complementarios, que son de alto valor añadido, funcionen. Un cliente final no puede hacer todo esto por sí solo, con lo cual la desintermediación es prácticamente imposible. Gozan de economías de escalas muy potentes, sobre todo los grandes, los freight forwarders grandes, que se nota en el poder de compras, ¿no? O sea, ellos al final aglutinan demanda de todos los clientes, con lo cual se van a los proveedores de, sean Maersk, una línea aérea, y logran descuentos muy, muy elevados. Con lo cual incluso un cliente pequeño de un freight forwarder se beneficia de precios premium, lo cual es una barrera de entrada enorme, ¿no? Y de salida para los clientes, ¿no? Y luego, en cuanto a la industria, además tiene otro atractivo, que el crecimiento inorgánico es muy rentable, ¿no? Porque todavía es un mercado más o menos fragmentado, ¿no? Los top 5 players pues tienen alrededor del 20-35% de cuota, ¿no? Estos son los únicos que hay globales, ¿no? Y el comercio, además, global es el que más margen tiene en la industria, ¿no? Pero bueno, pueden seguir haciendo M&A, ¿no? Que es una opción muy atractiva, ¿no? Y muy rentable, porque al final las sinergias son muy elevadas. Hay sinergias en poder de compras. Cuando tú compras a un tercero que no tiene tu poder de compras, manteniendo ventas puedes doblar hasta el EBIT, ¿no? Y luego en costes operativos. Al final, cuando compras a un competidor, lo único que te interesa son las rutas y parte de la fuerza de ventas, con lo cual es muy sinergiable costes centrales y también parte de la fuerza de ventas, ¿no? Y luego, pues, hay otro factor muy importante que es la expansión de márgenes a través de la tecnología. O sea, la digitalización de las operaciones ha logrado, pues, que hace 15 años o 20 años un freight forwarder, que es un broker, podía cerrar una operación al día. Ahora pueden cerrar un número mucho mayor. Y cada operación y esas ventas incrementales tienen un coste marginal de 0, con lo cual puedes seguir creciendo en el beneficio lo que quieras, ¿no? Y esto además es ellos pueden crecer con estas medidas de autoayuda, el EBIT un 5% cada año sin necesidad de crecer el top line, ¿no? Y bueno, en generación de caja te lo puedes imaginar, no tienen CAPEX, con lo cual toda la caja generada por operaciones va a flujo de caja libre. Y luego, otro punto muy importante, algunos podrían percibir esto como un sector cíclico, no lo es en absoluto. O sea, la cuenta de resultados de un freight forwarder es muy estable. No tienen costes fijos y los costes, digamos, más de personal, etcétera, tienen un punto de variabilidad, ¿no? Con lo cual lo puedes ajustar. Y obviamente, si os hablo de ella y después os hablaré de la compañía, es porque las valoraciones a día de hoy son muy, muy atractivas. La verdad es que pinta estupendamente y esa va a ser mi pregunta después, el por qué habéis visto valor para invertir en esa compañía en concreto, porque entiendo yo que algo habrá tenido que pasar para que se ponga a buen precio y generalmente cuando una compañía está o un sector a buen precio es que está pasando algo que está, bueno, pues que está ofreciendo oportunidades por debajo del valor que realmente tienen, a un precio que compensa la inversión. Pero bueno, entraremos después en esas preguntas. Borja, en vuestro caso, ¿en qué sector funciona la compañía? ¿A qué negocio se dedica la compañía de la que nos vais a hablar a continuación? Bueno, en nuestro caso, por encuadrarlo en un sector más genérico, sería el sector de servicios a empresas, pero es verdad que sin decir todavía la compañía,
La compañía al final tiene 3 ramas de actividad dentro del servicio de servicios a empresas. Sería, por un lado, servicios de consultoría contable y, por otro lado, que son quizás más interrelacionados, servicios de IT, con planes de implementación, desarrolladores, programadores, etcétera. Y luego con un servicio último que se llama Business Process Outsourcing, que básicamente son servicios de externalización. O sea, en general, nosotros, la idea, como decimos, la encuadramos dentro del sector servicios a empresa, que sabemos que al final son múltiples los servicios que encontramos aquí, pero quizás yo creo que el denominador común de esta compañía es la digitalización, ¿no? Al final, básicamente lo que ofrece esta compañía son servicios de digitalización muy centrados en Japón. En primer lugar, ¿por qué nos gusta el sector dentro de un país como Japón, ¿no? Es verdad que desde fuera siempre, yo creo que todo el mundo cree, o por lo menos a mí me ocurrió al principio, que Japón es una economía muy digitalizada. Al final son pioneros, ¿no?, en empresas de robótica, en su día a día, ¿no? A nivel digital son muy avanzados, pero es verdad que a nivel de estructuras de gobierno, estructuras empresariales, son estructuras todavía con un proceso de digitalización muy amplio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo primero que nos llamó la atención. El ruido todavía que puede desarrollarse en Japón a nivel de digitalización nos pareció que tenía mucho sentido, y además lo que estamos viendo es que se está empezando, incluso desde el gobierno, a apoyar el desarrollo de la digitalización de compañías en Japón, ¿no? Con ayudas, con incentivos, etcétera. En segundo lugar, una de las cosas que nos atrae del sector es que es verdad que las 3 ramas de negocio, pues por un lado sí que podemos ver un sector de cierta manera cíclico, porque al final los servicios de consultoría dependen mucho del momento del ciclo y suelen ser, aspectos que suelen recortar las compañías en la parte baja del ciclo, pero en el caso de esta compañía, al final toda la parte de servicios de IT y de pues, dado cuenta que en el fondo no tienen esa ciclicidad, con lo cual, si tú miras la compañía desde fuera, al final no es una compañía especialmente cíclica, y en entornos, pues la parte baja del ciclo, la verdad es que la compañía consigue minimizar bastante estos. El principal motivo es el sector en general se divide en 2 tipos de clientes, ¿no? Los grandes nombres, los grandes clientes, las grandes compañías que todos conocemos, como puede ser, por ejemplo, Toyota, y en un segundo nivel, lo que son más o menos las compañías pymes con cuentas de resultados de ingresos en torno a 1.000 millones, en general compañías consolidadas que, no llegan, no tienen el presupuesto para invertir en las Big Four, ¿no?, que al final son las que a los grandes nombres, pero que encuentran en compañías alternativas pues un servicio bastante potente a precios muy razonables. Entonces, en entornos de mercado complicados, lo que vemos es que nuestra compañía sí que tiene una cierta capacidad de fijación de precios. Al final tienen un servicio de mucha calidad, tienen un servicio que es a día de hoy bastante más barato que el de la competencia, con lo cual, pues pueden hacer un incremento de precios, y aunque pierdan algo de cuota de mercado, pues es posible que consigan atraer nuevos clientes, dado que tienen mejores precios que en general el resto. La parte positiva también es que es un sector que no hay demasiados competidores. Como mencionaba antes, pues tenemos las Big Four presentes, porque, pues en la región y suelen ser a las que recurren las grandes compañías, pero si miramos un peldaño por debajo, pues no hay tanta competencia, con lo cual, pues gozas de un universo de clientes bastante amplio. Lógicamente, esto es un mercado mundial, pero en nuestro caso, la verdad es que estamos muy centrados, ya no te diría en Asia, sino en Japón, ¿no? Al final, cada país tiene sus singularidades. En el caso de Japón, nos gusta mucho este sector, por lo que comentaba antes, ¿no? Vemos que hay una falta de digitalización, tanto en estructuras empresariales, muy importante, y por eso nos parece que es un sector en crecimiento y que todavía tiene, pues, un desarrollo muy interesante en los próximos años. Y luego, por último, Fenomenal, la calidad. Sí. O sea, simplemente mencionar al final, porque yo creo que es una idea una pregunta que se pueden hacer muchos es, ¿cómo se gana dinero en este sector, ¿no? Al final, yo creo que es un sector en el que es razonablemente difícil diferenciarse. Nosotros lo que hemos identificado es que una mezcla entre calidad del servicio y precio es lo que te permite, pues tener un mayor número de clientes y una cierta ventaja competitiva sobre tus principales competidores. Estupendo, pues vamos a desvelar ya los enigmas. Empezamos por el enigma que nos plantea hoy Adolfo Monclús. ¿En qué compañía estáis invertidos de este sector de los freight forwarders, que apuesto a que más de uno de los espectadores no conocía ni que existía, pero que lo has explicado magistralmente? Adelante, Adolfo. Pues bueno, ahora estamos en una compañía danesa
que se llama DSV, ¿no? Y básicamente seleccionamos esta compañía porque nos parece que es la de más calidad en el sector, ¿no? En EDM, pues únicamente invertimos en compañías de calidad, que son aquellas con barreras de entrada, con buen management, buen gobierno corporativo, ¿no? Escenarios competitivos benignos. Y hemos elegido esta concretamente, en primer lugar, por la calidad del management, ¿no? Su CEO, su CEO, que es Jens Anderson, y Jens Lund, que es el CEO actual, que era el CFO, reúnen dos características claves para nosotros, ¿no? Por un lado, gestionan muy bien las operaciones diarias, digamos el crecimiento orgánico, ¿no? Y que todo funcione pues como un reloj, ¿no? Pero es que además son muy buenos asignando el capital, ¿no? El capital allocation son buenísimos, ¿no? Y es muy complicado encontrar una compañía que reúna ambas características, ¿no? Pero cuando la encuentras, pues sabes inmediatamente que estás ante una joya, ¿no? Entonces, yéndonos a la gestión de operaciones, los datos históricos muestran que la ejecución de DSV es la mejor del sector en cuanto a márgenes, cualquier margen que quieras coger, ¿no? Y obviamente, pues ello se traduce en márgenes de beneficios, que es el bottom line, ¿ya? Que son los más altos del sector y además de forma recurrente, sostenida en el tiempo, ¿no? Y a modo de ejemplo, pues DSV cuenta con un beneficio bruto por unidad de cargo un 10% superior a Kuehne Nagel, que es el principal competidor, compañía suiza que también es de muchísima calidad, pero además de un 30% respecto a otros players. Por ejemplo, DHL, que es el número 1 en cuota de mercado, ¿no? Y en el tema de asignación de capital, que para nosotros es fundamental, pues el management es experto en ejecutar adquisiciones que añadan valor para el accionista, ¿no? Que pueden ser adquisiciones de competidores grandes, medianos, pequeños, ¿no? Que estas compañías hasta el momento pues están gestionadas de forma poco eficiente y que bajo el manto de DSV pues amplían sus márgenes de forma muy importante, ¿no? Y entonces os daré únicamente un pequeño ejemplo de estas ventas, de estas compras, ¿no? Las dos últimas han sido Panalpina y Agility. Son dos compañías que en relativo a DSV son relativamente grandes, ¿no? Porque están entre un 20 y un 40% del tamaño en aquel momento de DSV, ¿no? Y el margen EBIT de estas compañías antes de la compra era del 4%. Pues bien, al cabo de 1 o 2 años se colocan ya en el 8% de DSV, ¿no? En consecuencia, pues DSV casi dobla el EBIT de sus participadas únicamente aplicando, pues lo que os decía, ¿no? Poder de compras y realizando las sinergias que os comentaba, ¿no? Y entonces, esto es muy importante porque con este track record el mercado le ofrece siempre el beneficio de la duda a este management, ¿no? Y al respecto os tengo que decir que ahora mismo los ratios de deuda neta EBITDA son muy bajos, con lo cual es muy posible que acometan otra operación corporativa, ¿no? Que podría ser lo que es hoy en el mercado, por ejemplo, DB Schenker, que es otro de los top 5, ¿no? Y otras cosas que nos gustan de DSV, pues tiene la cartera de clientes más diversificada por sectores de toda la industria, ¿no? Con lo cual es muy difícil que un ciclo de un sector les afecte excesivamente, porque la tiene muy diversificada. El poder de compras es muy bueno en DSV porque es el tercer player detrás en cuanto a cuota de mercado, detrás de DHL y Kuehne Nagel, ¿no? Y luego la generación de flujo de caja, que os decía antes, porque no tiene CAPEX. Esta compañía tiene un ratio de conversión de caja, después incluso de CAPEX, del 80-90%. Y si en un momento dado pues dejaran de hacer adquisiciones, podría recomprar sin apalancarse alrededor entre el 3 y el 5% de las acciones cada año, ¿no? Y yéndonos ahora a lo que tú preguntabas, ¿no? La oportunidad, ¿no? Pues esta compañía ha caído más de un 30% desde máximos, ¿no? Era una caída relativamente fuerte, ¿no? Porque era una compañía que era percibida como un ganador durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Y cuando se han vuelto a reabrir las economías, pues algunos inversores la ven como un posible perdedor a partir de ahora, ¿no? Y el consenso de mercado pues recoge un poco esto, se está esperando crecimiento de beneficio por acción muy bajos tanto para 2023 como para 2024, y el motivo principal es lo que te decía antes, ¿no? Que a esta compañía se le correlaciona mucho con las tasas de transporte, las famosas freight rates, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, el China Containerized Freight Index, que es una de las principales, junto a la de Shanghai, ¿no?
pues ahora mismo está en 3.500, 3.600 y antes de la pandemia 800, 900, ¿no? Y entonces hay una parte de la comunidad de analistas pues, que esperan que vuelva a niveles de prepandemia, ¿no? Sin embargo, nosotros discrepamos totalmente con este escenario pues, tan negativo, ¿no? Que descuenta el precio de la acción, ¿no? En primer lugar, os diría que es discutible que las freight rates vuelvan otra vez al nivel prepandemia, ¿no? Por dos motivos, ¿no? Los servicios de logística, que hasta entonces eran vistos como un commodity, ahora están vistos como un servicio de alto valor añadido. Por lo que os decía antes, ¿no? Porque una compañía no se puede permitir una rotura de su cadena de suministros, con lo cual los clientes están dispuestos a cerrar contratos más largos, con más precio para las compañías de servicios, ¿no? Y buscan operadores de mayor calidad, ¿no? Y lo segundo es que la industria del transporte, por ejemplo, el transporte marítimo, las navieras, ha vivido una concentración muy fuerte del sector, ¿no? Con lo cual una guerra irracional de precios se aleja, ¿no? Pero bueno, incluso si fuéramos al escenario en que las freight rates pues caen fuertemente, nosotros pensamos que el impacto negativo para la cuenta de resultados de DSV es poco relevante, ¿no? Primero, por lo que os decía antes, o sea, DSV ofrece muchos servicios, muchos de ellos no correlacionados para nada con las tasas de transporte, con lo cual el top line está bastante protegido. Y además, pues sus clientes prefieren ahora contratar a un operador de calidad global que irse a los pequeños que han sido prácticamente excluidos del mercado, ¿no? Pero bueno, todo esto lo que ha causado, todo este ruido de fondo, lo que ha causado es que ahora el múltiplo de DSV se sitúe en los mínimos desde 2014, ¿no? Y para una compañía que incluso si no le otorgas ningún crecimiento top line, pues te puede crecer gracias a la digitalización alrededor de un 4 o 5% al año en el margen operativo y te puede comprar un 3 o un 5% de las acciones, ¿no? Con lo cual te vas a casi crecimientos de doble dígito. Los retornos son muy elevados, tiene un ROIC, incluyendo goodwill, porque ellos compran muchas compañías, por del 15%, si lo excluyes, ¿no? Como muchos gurús hacen, ¿no? Para calcular los retornos, pues nos iríamos alrededor del 20%. Y dejamos para el final, yo diría, el que puede ser el gran catalizador de la compañía. El balance ahora lo tiene muy poco apalancado, tiene ratios de deuda neta EBITDA bajísimos y es posible que haga una compra. Por la experiencia que tenemos en esta compañía, cada compra resulta en un gran incremento del valor, obviamente para el accionista, y una gran apreciación para el precio de la acción. Interesantísimo todo lo que se ha explicado. Muchísimas gracias. Borja, vamos con la compañía en la que estáis invertidos. Hemos hablado de digitalización para empresas en Japón. ¿Cuál es el nombre y por qué os ha gustado para vuestra cartera? En concreto, la compañía se llama Business Brain Showa Ota. A partir de ahora, si la volvemos a mencionar, diré BBS, que es como la suelen llamar todos los analistas. En concreto, básicamente, la definición que aplicamos internamente es que BBS es el para la digitalización de las pymes en Japón, siempre relacionados con temas de contabilidad y demás. Al final, lo que nos... Bueno, cuando encontramos un poco la idea de inversión, que ahora explicaré cómo llegamos a esta idea de inversión, nos dimos cuenta de generar en el universo de digitalización, al final suele haber como una especie de murallas chinas, ¿no? Está la parte de la consultoría, que detectan un poco los problemas de las compañías y hacen las recomendaciones, pero en general no continúan o no acompañan a la empresa en ese proceso. Hay que son los RIT, que son compañías que implementan, ¿no? Esas soluciones que les plantean las empresas consultoras, y lo que hace Business Brain es integrar los dos procesos, con lo cual por eso decimos que es el socio perfecto para un proceso de digitalización dentro de una compañía. Y consigue con equipos de calidad, tanto en la parte de consultoría como en la parte de servicios IT, bueno, pues un producto muy consolidado y que claramente pues, hace frente a las necesidades de las pymes en Japón. Un poco antes de entrar en lo que es la compañía, explicar cómo la encontramos, porque es verdad que al final pues, este tipo de ideas, siendo una región como Japón, no es fácil llegar a ellas, y nosotros lo que intentamos es aplicar una filosofía o un modo de trabajo que aplicamos en Europa, que es intentar analizar las cadenas de valor de las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Entendemos que muchas veces, pues, compañías que tenemos en cartera de alta calidad, que nos gustan, que forman parte de un negocio, de un sector que nos parece muy interesante, de valor de sus proveedores, clientes, distribuidores, pues llegas a ideas también
que pueden ser ideas de calidad y, bueno, pues algunas de ellas pueden ser buenas oportunidades de inversión. En este caso, nosotros teníamos en cartera una compañía que se llama Bancorp, que es una compañía que hace software de contabilidad, que ya conocíamos desde hace bastante tiempo, y detectamos que, bueno, pues uno de sus distribuidores, de esos implementadores de ese software de contabilidad, era Business Brain. Empezamos a analizar la compañía y es cierto que en Japón un aspecto bastante interesante es que, en general, cuando analizas la cadena de valor de una compañía, no voy a dar un porcentaje exacto, pero un alto porcentaje de esa cadena de valor cotiza en bolsa, al contrario que en Europa, ¿no? Y es muy fácil, bueno, pues que la idea que identifiques, ese proveedor, distribuidor, ese cliente, pues sea una empresa cotizada que puedas construir una posición. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el proceso a través del cual llegamos. Una vez identificamos, pues, esta compañía, pues hicimos una visita a la entidad, a conocerla en persona, parte del equipo de gestión, que se acercó. Bueno, normalmente siempre que identificamos una compañía intentamos tener una reunión física con ellos. Es cierto que te exige hablar japonés, porque al final en Japón en general no son muy dados a la entrada de inversores internacionales, pero bueno, la verdad es que en el caso de BBS fueron bastante cercanos y nos transmitieron básicamente la información que necesitábamos. Entonces, por entrar un poco más en lo que es el negocio y nos gusta esta compañía y a día de hoy, además, pues presenta una valoración que nos parece extremadamente razonable, es, en primer lugar, por lo que comentábamos, ¿no? Yo creo que está dentro de un sector que se va a beneficiar, por un lado, de esa tendencia de digitalización de las compañías en Japón, por esos retrasos que consideramos que hay a nivel estructural dentro del país. Y, por otro lado, pues todo el negocio de consultoría de contabilidad y la implementación de esos sistemas se está beneficiando, lo comentaba al principio de la charla, ¿no? De ese crecimiento en salidas a bolsa en Japón, ¿no? Más o menos al año están saliendo unas 90, 100, 110 compañías a bolsa y todas ellas al final necesitan contar con nuevos software de contabilidad, nuevas herramientas que compañías como BBS pues les ayuda a cubrir, ¿no? Entonces está en un sector que crece de manera estructural, pero que además se va a beneficiar de un crecimiento, digamos, más nicho por nuevos players en el mercado, ¿no? Que todos los años va a tener, pues, nuevos potenciales clientes. Está muy centrado, como antes comentaba, en lo que son pymes. Es verdad que a día de hoy pues, nos quedamos un poco fuera de las grandes compañías y por eso nos beneficiamos de esas nuevas salidas a bolsa. Segunda característica probable de la compañía es que integra pues, todo ese proceso de digitalización de las compañías, tanto la parte de la consultoría como la parte de los servicios IT. Es verdad que tiene luego dos líneas de negocio adicionales. La ciberseguridad, que estos últimos meses pues, está funcionando, o estas últimas semanas está funcionando muy bien. De hecho, tenían una compañía que estaba, la verdad es que la tenían bastante mal valorada dentro de cartera, que se llama GSX, que es una compañía pues, que lanzó recientemente a bolsa y la verdad es que está teniendo un comportamiento bastante bueno y, por supuesto, está con una valoración mucho más razonable que la que presentaba dentro del balance de BBS. Y, por último, lo que comentaba al principio de la charla, el servicio de externalización. Ellos están muy centrados en externalización también de nóminas, aunque parezca pues también extraño. Es verdad que en Europa quizás es más normal tener todo el proceso de nóminas externalizado. En Japón es algo bastante poco habitual y que está presentando un crecimiento realmente interesante. Por eso, por distintos factores principalmente ligados con el crecimiento, con la digitalización del sector, pues nos parece que Business Brain reúne pues, las opciones de ser el principal player dentro del sector que se pueda beneficiar al ofrecer un proceso de digitalización completo. A nivel de valoración y por qué nos gusta esta compañía a día de hoy, es verdad que desde pues, prácticamente inicio de año ha sufrido una corrección cercana al 35% más o menos, que es una corrección bastante fuerte. Todo este tipo de compañías este año pues, han sufrido quizás correcciones importantes, pero lo que más llama la atención, Business en concreto, pues era una compañía que cotizaba en torno a 20 veces PER, que es bastante por debajo de lo que era el sector. Entonces, nos ha extrañado que venga con una corrección muy similar, presentando una valoración mucho más razonable que sus principales competidores. A día de hoy creo que están cotizando en torno a 12 veces beneficios, pero sobre todo lo que más nos llama la atención es que tiene pues, un volumen de caja muy importante y prácticamente pues, no se está teniendo en cuenta. GSX acaba de cotizar, sigue manteniendo una posición importante en la compañía
y la verdad es que tiene un comportamiento muy bueno y tiene una valoración mucho mayor. Incluso tiene una valoración similar a día de hoy en bolsa que la que presenta BBA. Por tanto, que se debe principalmente a ciertas ineficiencias. Es verdad que el mercado japonés se basa mucho en el trading de corto plazo. Es un poco distinto quizás al mercado europeo o americano en el concepto de visión de largo plazo. Y por otro lado, es una compañía que tiene poca presencia de inversores internacionales. Pero bueno, que a día de hoy uno de los principales problemas que puede tener esa compañía es esa dependencia de ese trading por parte de los inversores japoneses. Actualmente, y poco las perspectivas de la compañía para nosotros son positivas, prácticamente no tienen CAPEX, es una compañía que está con un crecimiento de doble dígito en su línea de beneficios. No nos sorprendería nada pues, que por lo menos ver una revalorización desde los actuales superior al 150% en los próximos años. La verdad es que creemos eso, que presenta una valoración muy razonable y que el potencial es muy interesante. Quizás por último, bueno, pues, mencionar que a día de hoy uno de los factores también, que es una característica en Japón y que creemos que puede beneficiar mucho a Business Brain, es que, como os decía, no hay mucha presencia de inversores internacionales, principalmente, bueno, pues que al final ellos hacen sus auditorías, sus cuentas y demás en japonés, y eso, bueno, pues es una barrera de entrada para muchos inversores. Pero recientemente han contratado a una empresa que se llama Share Research, que es una especie de empresa de brokeraje, para empezar a publicar informes de la compañía en inglés. La idea es publicar 4 informes anuales de la compañía en inglés, siendo muy descriptivos del negocio, porque la primera vez que llegas a la compañía es un negocio razonablemente complejo, porque tiene esas 4 áreas que tienes que entender bien cómo se consolidan entre ellas. A veces el negocio y ves una perspectiva del sector, es una empresa que es súper interesante, con un potencial de revalorización muy atractivo. Por eso creemos que estos pasos que está dando la compañía, nosotros estamos haciendo engagement con ellos, estamos haciendo muchas recomendaciones y empezar a publicar información en inglés, pues creemos que están dando los pasos correctos. Han hecho recientemente pues un reparto de dividendo de un 30%, que al final, como os decía antes, tiene unos niveles de caja muy elevados, que es algo bastante habitual en compañías japonesas, que como no suelen ser muy eficientes en la retribución a los accionistas, no en la asignación de capital, porque en operaciones de money son bastante buenos, pero eso, en retribución del accionista no son especialmente buenos, y lo que han hecho es repartir dividendo y deshacerse de una posición que tenían del 20% de autocartera que creíamos que no tenía sentido. Con lo cual, la parte más positiva es que también creemos que en esa relación de engagement con la compañía, el equipo directivo, el management, es un management de calidad, que hecho las recomendaciones que les hacemos y que de momento, bueno, pues creemos que están dando todos los pasos o los pasos más adecuados para conseguir poner a la empresa en la valoración que entendemos que tendría que estar. Muy bien, Borja. Muchísimas gracias por los análisis tan exhaustivos que nos brindáis los dos. Ahora ya, para rematar las exposiciones, os preguntaría, y empiezo por ti, Adolfo, ¿cómo conocer más acerca de DSV y, en tu caso, acerca del negocio del sector del freight forwarding? ¿Alguna página web? Entiendo que la empresa tendrá sus cuentas a disposición, quizá algún vídeo de Investors Days, es decir, cualquiera de los oyentes y espectadores que quiera saber más, ¿a dónde se puede dirigir? Sí, pues como tú muy bien decías, la página web yo pienso que es el primer punto de entrada, ¿no? Y en la página web, pues aparte de los financials, las cuentas anuales, las cuentas trimestrales, pues en las presentaciones veréis mucha información acerca de tema de freight rates, cómo afectan a DSV u otras compañías del sector y a cuanto a cuotas de mercado, ¿no? Quién está ganando cuotas de mercado en las 3 ramas, ¿no? Que son aire, mar y por carretera, ¿no? Luego, otra website que yo recomendaría es la de China Shipping, ¿no? Que es donde encontraríais toda la información de los freight rates, ¿no? De China Containerized Freight Rate, pero también de Shanghai y de otras. Y aunque no tengan un impacto, digamos, directo sobre DSV, sí que afecta en parte al sentimiento y en parte también, obviamente, a la facturación, ¿no? Y quizá yéndome un poco fuera de pistas, lo que también recomendaría, ¿no? Para conocer un poco más del sector, aquí quizá más incluso las navieras que los freight forwarders, es una novela que se llama The Shipping Man, ¿no? que yo diría que aúna parte de novela con parte de entender los fundamentales de esta industria, ¿no? Y vamos, eso lo recomiendo totalmente.
Fenomenal, buenísimas recomendaciones y la verdad es que me ha gustado mucho esta última porque aprender de inversión también se puede aprender con algo ameno e informativo, no todo van a ser estados financieros que son un poquito áridos. Borja, sobre la compañía, sobre BBS, ¿dónde se puede uno dirigir para aprender más? Habida cuenta de que la información estará en su mayoría en japonés. Pues efectivamente, como dices, el primer paso sería dar unas clases de japonés para intentar entender la información de la compañía. Como entiendo que es algo bastante difícil para la gran mayoría de nosotros, las principales fuentes de información que estamos utilizando, como decía antes, es Shared Research, que es una compañía de brokeraje que hacen análisis externo. Es verdad que son una compañía que está pagada, o en general en su caso, por BBS, con lo cual siempre tienes el miedo de que puedan tener informes, pero lo cierto es que después de analizar la compañía, nosotros, nuestro equipo, sí que tenemos gente en Singapur que habla japonés y después de analizar las cuentas de la compañía, nos parece que son informes bastante objetivos. Hay una parte de información pública en inglés, es el research de la compañía, que se puede acceder y luego, si ya se quiere información un poco más detallada, pues habría que darse de alta en la propia página. En cuanto a la parte de la web, por supuesto en la web tenemos información y ahí puedes encontrar información traducida, pero es verdad que la parte de las cuentas se presentan todas en Japón. Y además, una particularidad o una peculiaridad que tiene las cuentas en concreto de BBS es que en general son más bien descriptivas más que explicativas del modelo de negocio, con lo cual o primero entiendes el negocio o analizar las cuentas y mirártelas va a ser quizás una tarea bastante ardua. Entonces, la recomendación quizás es eso, a través de la web y a través de una empresa como puede ser Shared Research, yo creo que podéis encontrar información en inglés interesante sobre la compañía. Bueno, pues Borja Aguiar de Amiral Gestión y Adolfo Monclús de EDM. Ha sido un auténtico placer escucharos en estas 2 lecciones magistrales de cómo se examina un negocio para invertir en él, con criterios de análisis y de estudio, no simplemente, pues bueno, porque me lo ha recomendado el vecino. Aquí estamos hablando con profesionales y aquí se está poniendo en valor el trabajo que hacéis. Por supuestísimo, es un placer y espero contar con vosotros más adelante en otra entrega del Foco. Hasta entonces, un abrazo, amigos. Nuestra colaboradora Esmeralda Gómez nos cuenta todas las semanas cómo podemos mejorar nuestra salud financiera. Esmeralda, ¿qué tal? ¿Qué nos has preparado hoy? Hola, en esta sección vamos a ver qué es la economía circular y cómo está cambiando el mundo. En la naturaleza no existe la basura. Todo se reutiliza en distintas etapas. En nuestra sociedad hemos construido entre todos un sistema que va en una dirección opuesta en la que va la naturaleza, en ese sentido, y está claro que solo sobrevive lo que se enfoca en el largo plazo. A menudo estas distorsiones se producen cuando los sistemas son intervenidos, pues en una economía de propiedad privada, cuando se produce una externalidad negativa por el comportamiento de un agente, el propio sistema tiende a autorregularse, bien transformando lo que para uno es un residuo en otra cosa, o minimizando dicha externalidad negativa por el coste que implica su producción. En cualquier caso, es un error mayúsculo tratar, por ejemplo, los océanos como un bien público, porque eso degenera su uso. La primera reflexión que comparto es ¿cómo tratamos aquellas propiedades ajenas, mejor o peor que las nuestras? Si la propiedad tiene un dueño y están correctamente definidas, las normas alrededor de la propiedad privada, un mal uso de algo ajeno conlleva penalización. Para eso contratamos seguros en los coches, para proteger a terceras personas en caso de conflicto. Si no se crean las externalidades negativas, se crea la tragedia de los comunes, el abuso de un recurso común que cualquiera puede utilizar. La solución pasa por defender los derechos de propiedad y desde la libertad que las empresas puedan ejercer su creatividad empresarial minimizando todas las barreras con las que ahora cuentan. Cuando un sector en la economía es intervenido, se impide que miles de personas de forma libre vuelquen su creatividad en un sector para cubrir deficiencias en el mercado. Pero, ¿qué es esto de la economía circular? La economía circular tiene un nombre que responde a los procesos cíclicos que ocurren allá donde se mire en la naturaleza. Circular viene de los ciclos naturales. Consiste en aprovechar los recursos primando la reducción de elementos. Es un concepto económico relacionado con la famosa sostenibilidad, con el objetivo de que los bienes económicos escasos se mantengan en el ciclo de vida económico el mayor tiempo posible. Por ejemplo, utilizando materiales biodegradables para fabricar los bienes de consumo y que estos puedan volver a la naturaleza al agotar su vida útil sin causar daños. La economía circular optimiza el uso de la materia y la energía
tomando como base el funcionamiento de los ecosistemas. Se usa la menor energía posible y todo se reutiliza. ¿Y qué pasa con aquellos materiales en los que no sea posible utilizar materiales ecológicos? Existen dos tipos de productos en este caso: los biodegradables, como la madera, los alimentos o el papel, y los técnicos, que se fabrican a partir de minerales o combustibles, como los plásticos o los metales. En este caso, el objetivo es darle una nueva vida a estos materiales técnicos, reincorporándolos de nuevo al ciclo de producción para crear un nuevo objeto. Además, cuando el objetivo sea el impacto medioambiental, las empresas, la energía y los usuarios particulares enfocarán su energía en la creación de nuevos materiales que se encuentren en equilibrio con la naturaleza. Surgirán nuevos empleos que apunten en esa dirección, de la misma manera que en los últimos años han surgido empleos que apuntan hacia la digitalización. El propio mercado libre ya está dando solución a problemas de este estilo. ¿Y qué impacto económico tendrá la economía circular en las empresas? Curiosamente impacta positivamente, ya que se fomenta la reutilización y se evitan los excesos en todos los aspectos. Supone un ahorro de costes. Reutilizar los recursos es más rentable que crearlos de cero. Esto implica que los precios de producción se reducen, afectando así a una sana competencia en la que los precios de venta al público también se reducen, lo que beneficia al consumidor. Los precios de la economía circular giran en torno a evitar las externalidades negativas para todos los agentes involucrados en el mercado. Existe una regla conocida como las 3 Rs, que fomenta tirar menos basura, ahorra dinero y rema hacia un consumo responsable. Las 3 Rs vienen de reutilizar, reparar o reducir y reciclar. Al hablar de reutilizar nos referimos a aumentar la vida útil de los productos. Por ejemplo, a través de las aplicaciones de venta de artículos de segunda mano para el usuario final. La segunda R hace alusión a optimizar el uso de bienes de consumo, ya sea reparando o reduciendo basura. La última R es reciclar, algo que se podría fomentar mediante la liberación de mercados intervenidos que impiden la libre competencia entre empresas. En otras geografías, por ejemplo, gracias a esta libertad empresarial, se remunera a los ciudadanos que reciclan botellas, pilas o bombillas con dinero directo. En los últimos años se ha producido un cambio de tendencia, de una economía basada en la posesión a una economía en la que se alquilan las cosas y los servicios. ¿Quién diría que íbamos a suscribirnos a plataformas digitales en lugar de almacenar un número limitado de las antiguas cintas de vídeo VHS? La economía circular, de hecho, se basa en la maximización del beneficio propio, minimizando las externalidades negativas para terceros, entre los que se encuentra el planeta. Y esto se consigue explorando nuevos modelos de negocio que tengan como prioridad cerrar los ciclos de vida que hemos mencionado. Nos vemos pronto con otra píldora sobre salud financiera. Muchas gracias, Esmeralda, y hasta la próxima semana. Ya sabéis, si tenéis dudas sobre productos financieros o queréis saber trucos para ahorrar, tenéis preguntas sobre cómo gastar menos, hacednos llegar las consultas e inquietudes sobre finanzas y economía doméstica a info@valueschool.es y Esmeralda las resolverá aquí, en El Foco. Aquí termina el programa de hoy. Para saber más sobre nuestros cursos y actividades, visitad nuestra página web www.valueschool.es y el canal de Value School en YouTube. Nos vemos la próxima semana de nuevo aquí en Negocios Televisión. Hasta pronto.